William Willimon es un predicador y escritor que he apreciado por muchos años. He aprendido mucho de su pluma y de su voz. Escribió una pieza hace unos años, para la era cristiana, una pieza que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. Es una pieza en la que reprende a su denominación. Como yo no pertenezco a su denominación y quiero ser respetuoso con esta, he cambiado su nombre a uno ficticio. Hasta donde sé, no existe otra denominación bajo este nombre. La llamaré Los Creyentes Unidos. Teniendo esto en cuenta, permitidme compartir con vosotros las palabras de Willimon, quien escribió: cuando llevas tiempo trabajando para la Iglesia, se convierte casi en algo natural, la risa de una incredulidad cínica. En 1986, la Conferencia General de los Creyentes Unidos, el último día de 2 semanas de reuniones, se acordó la resolución que decía que íbamos a ganar 9 millones de nuevos creyentes unidos. Para 1994, esto en una denominación que había perdido cerca de 65.000 miembros cada año desde principios de los 70, 9 millones de nuevos creyentes unidos. Yo me reí y pensé, ¿no es esto algo típico? No queremos hacer los cambios sistemáticos en nuestra iglesia que nos permitiría crecer y alcanzar nuevos miembros. Esto es pura fachada, slogans publicitarios, clichés. No lo tomamos en serio, solo se trata de poner más culpa sobre las espaldas de los pastores. Me fui a casa, dice Willimon, y escribí un artículo titulado Mi perro, el creyente unido. En él argumentaba que no había forma en el cielo de que íbamos a conseguir 9 millones de creyentes unidos nuevos, a menos que empezáramos a bautizar perros. Y ofrecí como digno beneficiario para el sacramento del bautismo mi perro terrier de raza mezclada que se encontraba durmiendo en el garaje. Dije, perro, hasta donde yo sé, no ha mostrado ningún interés en estudios bíblicos. Por lo tanto, podría convertirse en un perfecto creyente unido. También dije, este perro tiene la ética sexual de algunos miembros de mis anteriores congregaciones. Me reí. Pero cuando este artículo salió en el siglo cristiano, no todo el mundo se rió. La revista perdió cerca de 4 suscripciones y 2 obispos de los Creyentes Unidos. No me han dirigido la palabra desde entonces, pero yo iba en serio con el cinismo detrás de esa estrategia. Realmente no pretendemos cambiar la manera en que tendríamos que cambiar para llegar a ser este tipo de iglesia. Yo me reí. Él dice que también se rió. Se rió porque sabía que su denominación no deseaba hacer los cambios sistemáticos requeridos, no solo para la supervivencia de la iglesia, sino también para su crecimiento. Leí este artículo y me reí, y de repente torcí el gesto bruscamente, porque pensé que eso no ocurre solo en la denominación de Willimon. Probablemente también ocurre en muchas otras denominaciones e iglesias en todo el país. Y me pregunté, ¿esto también ocurre en el adventismo? ¿La iglesia a la que pertenezco, la iglesia que amo? Me sigo preguntando después de todo, inspeccionando el paisaje. No lleva mucho tiempo darse cuenta de que la iglesia pasa por desafíos serios. Las carreteras invadidas de la cultura, las carreteras invadidas del secularismo, que llegan a nosotros desde todas las direcciones, especialmente a través de los medios sociales. Las iglesias luchan por sobrevivir, no solo por crecer. Eso está todavía ahí afuera. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Qué está haciendo la iglesia cristiana? Bueno, todos juntos estamos intentando dar respuesta en esta serie titulada simplemente 7 ideas que podrían salvar la iglesia y una más que podría cambiar el mundo. Esta es nuestra 4ª semana juntos. Debemos hacer un rápido repaso. Idea número 1. Haz la pregunta adecuada.
Cuando miramos la realidad que nos rodea en referencia a la iglesia, no aprietes tus manos y preguntes qué debería hacer la iglesia. En vez de eso deberías preguntar qué está haciendo Dios en el mundo y entonces alinear nuestra iglesia con la misión de Dios en el mundo. Esta es la idea número 1. Idea número 2. Lo que importa es el Espíritu Santo. Entiendo que hay muchas ideas innovadoras, muchos empeños excitantes, muchos intentos entusiastas para cambiar la realidad de la iglesia. Todos tienen su lugar, pero cuando hablamos de lo fundamental, el Espíritu Santo es lo que importa. Probablemente no encontramos mejor lugar que a través del profeta Zacarías, que al citar a Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Idea número 2. Idea número 3. El amor tiene todo que ver. Cuando tratamos de entender, de planear y decidir sobre el enfoque principal de la iglesia, nuestro principal énfasis, ¿cuál debería ser? Bien, Jesús dijo que los 2 grandes mandamientos son amar a Dios y al prójimo, de tal manera que si lo que hacemos como iglesia no está haciendo crecer el amor por Dios o haciendo crecer el amor por el prójimo, necesitamos dejar de hacer lo que hacemos porque el amor tiene todo que ver. Esa es la idea número 3. Y hoy hablaremos de la idea número 4. Para tener una vislumbre de esta idea, vamos al Nuevo Testamento, a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia del Antiguo Corintio, 1 Corintios 12. En ese contexto, Pablo está hablando de los dones espirituales que el Espíritu Santo da a los creyentes, los miembros de la iglesia cristiana, a la que él se refiere como el cuerpo de Cristo. Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo en varias ocasiones en sus epístolas y lo hace aquí de una manera muy específica. Quisiera leer lo que Pablo dice a estos creyentes del Antiguo Corintio, 1 Corintios 12, empezando con el versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Pablo cubre una gran área en ese pasaje. Hay muchas direcciones que podríamos tomar. Él está claramente hablando del cuerpo físico. Está describiendo cómo funciona. Como cada parte, no importa cuán pequeña, cuán débil o aparentemente insignificante, es esencial para la salud general y bienestar del cuerpo. Pero el propósito de Pablo no es discutir el cuerpo físico, no es una clase de la escuela de medicina. El propósito de Pablo es hacer referencia al cuerpo físico para atraer eso a la conversación como ejemplo de cómo es el cuerpo de Cristo. Creo que Eugene Peterson la parafrasea en la palabra, aclarando esa transición en un par de versículos que leímos. Permitimos volver a leerlos en
en esa versión de la palabra, a fin de que no existan divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros por igual se preocupen unos de otros. Y así cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe una especial distinción, todos comparten su alegría. Así que todos estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo físico es una sola unidad, la realidad de todo esto, pienso, se muestra muy bien por el erudito del Nuevo Testamento David Pryor. ¿Qué significa pertenecer al cuerpo de Cristo? Mirad cómo lo pone Pryor. Mientras el cuerpo de Cristo opera a su manera, sus miembros encontrarán sus necesidades reales. La necesidad de la seguridad se encuentra en la seguridad de que pertenezco al cuerpo de Cristo. La necesidad de la identidad se encuentra en reconocer y trabajar en el hecho de que tengo una contribución distintiva que traer al cuerpo de Cristo. La necesidad de un propio sentido de la responsabilidad se encuentra asumiendo una preocupación por los otros miembros del cuerpo. Yo te necesito, siento contigo, me regocijo contigo. De esta manera, como individuo, cada individuo crece como persona y como cristiano en directa relación con encontrar su lugar como miembro del cuerpo. Es todo indivisible. Mientras que todas sus partes son diferentes, funcionan para la eficacia, la salud y el bienestar de todo el cuerpo. Como mencioné, podemos tomar muchas diferentes direcciones. Es un pasaje bastante largo y tiene varias cosas que decir. Quiero llamar la atención solo a un versículo en el pasaje. Es el último versículo que leímos, 1 Corintios 12, 27. Permitidme leer de nuevo, para que lo tengamos en mente. Y dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes parte de ese cuerpo. Así que tú eres el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es una parte de él. Hay dos partes en ese versículo. Una está en plural y la otra en singular. Una está escrita en plural, la otra en singular. La primera parte dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo. Hay un énfasis sobre el vosotros, hasta el punto de que algunas versiones lo traducen como todos vosotros juntos sois el cuerpo de Cristo. Pablo habla a toda la comunidad de creyentes. Todos vosotros juntos formáis una unidad, pero cada uno de vosotros está incluido en ese cuerpo. Pero luego vuelve a decir, todos vosotros sois el cuerpo, para terminar diciendo, cada uno de vosotros es un miembro individual de ese cuerpo. La primera parte reconoce los privilegios de pertenecer al cuerpo, porque ninguna parte puede sobrevivir si es amputada de todo el cuerpo, el privilegio de pertenencia. La otra parte reconoce las responsabilidades de pertenecer. Cada uno tiene que contribuir. Piensa en los privilegios de pertenencia. Hay privilegios, los leímos en lo que David Pryor dijo hace un momento, privilegios como la identidad y seguridad y un sentido propio de la responsabilidad. También hay otros privilegios de saber que hay una red de creyentes, los cuales cuando me reúno con ellos me puedo sentir bienvenido. Puedo sentir un profundo sentido de pertenencia. El privilegio es saber que este cuerpo excede solo mi propia situación local. Estoy pensando, una vez que viajaba al Medio Oeste, un país donde las personas de la fe cristiana no se sentían realmente en casa o muy cómodos. Recuerdo pensar en que viajar a esta enorme y congestionada ciudad, uno podría sentirse en peligro aquí. Uno podría sentirse inseguro sobre lo que el futuro te depara. Uno podría sentirse muy aislado. Entonces llegamos a un complejo, a puertas abiertas, entramos en el edificio principal, envueltos por el cuerpo de Cristo. Hubo un par de rostros que reconocí, que conocía de antes. Nos dijeron
Nos dieron una cálida bienvenida. También había caras que nunca había visto, que no conocía, pero ellos también nos dieron la bienvenida, en el abrazo cálido de pertenencia al mismo cuerpo. Y pensé, puedes recorrer todo el mundo, puedes cruzar desfiladeros, cañones que dividen a la gente, y todavía en ese lugar sentirte como en casa. No te equivoques. Hay privilegios por pertenecer al cuerpo, pero luego Pablo dice, cada uno de vosotros individualmente es un miembro del cuerpo. No hay ninguna duda de que si ponemos esta frase en su contexto, los 16 versículos que lo preceden, que acabamos de leer, en los que Pablo les recuerda que como creyentes individuales tienen otras responsabilidades hacia las otras partes del cuerpo, tienen la responsabilidad de actuar para el mejor interés del cuerpo, tienen la responsabilidad de usar sus dones espirituales para construir el cuerpo, me hace pensar que es mejor disfrutar de las bendiciones y privilegios que tener responsabilidades. Pero tenemos que entender, si la iglesia tiene que crecer, si ese cuerpo debe crecer, los miembros de forma individual deben tomar esa responsabilidad seriamente. No sé si lo he encontrado mejor expresado al leer y estudiar este pasaje que en las palabras de William Barclay. Escucha lo que escribe Barclay, nota cuidadosamente su énfasis. Dice, Pablo continúa viendo las cosas de esta manera. Vosotros, dice, sois el cuerpo de Cristo. Hay un tremendo pensamiento aquí. Cristo ya se encuentra en este mundo con el cuerpo. Por lo tanto, si desea que se termine la tarea en el mundo, debe encontrar a alguien que la realice. Si quiere enseñar a un niño, debe encontrar un maestro que enseñe a ese niño. Si quiere que una persona enferma se cure, debe encontrar un médico o cirujano que haga su obra. Si quiere que se cuente su historia, debe encontrar a alguien que la cuente. Literalmente, debemos ser el cuerpo de Cristo, las manos que hagan su obra, los pies que usen sus mensajeros y una voz que hable por él. Ese es un pensamiento digno de ser sopesado. De hecho, déjame de llevarte de nuevo una frase sobre la que deberíamos detenernos. Cristo ya no está en este mundo en el cuerpo. Por lo tanto, si quiere realizar una tarea en el mundo, debe encontrar a alguien que la haga. Permite que este pensamiento se filtre en tus pensamientos. Permite que este pensamiento merodee en todos los rincones de tu conciencia cuando pienses en la gente que se pregunta, ¿por qué Dios no hace nada al respecto? Permítete a ti mismo considerar que probablemente Dios quiere hacer algo con eso. Probablemente te esté pidiendo que lo hagas tú. En algún lugar, estoy seguro, en el área alrededor de esta iglesia, tengo el privilegio de servir en la comunidad de Loma Linda y sus alrededores. Hay un caballero de avanzada edad, un viudo que perdió a su esposa hace un par de años y que desde entonces ha sentido una gran aflicción. Cuando esta pandemia golpeó duro, él podía salir, ver a la gente, probablemente interactuar, estar en un espacio donde al menos podía oír las voces y ver a la gente junta. Ahora se encuentra recluido. Solo su soledad se ha intensificado hasta la depresión. Ha orado mucho con frecuencia pidiendo a Dios que lo ayude. Por favor, pon paz y sanidad en mi corazón. Por favor, no me hagas sentir tan solo.
Te digo la verdad, Jesús desea responder esa oración. Jesús quiere hacer algo por él. Quiere actuar en su nombre. Pero, ¿qué es lo que dijo Barclay? Jesús no está presente en el mundo y por esa razón Él tiene un cuerpo, el cuerpo de Cristo llamado Iglesia. Posiblemente te ha estado alentando para hacer una llamada de teléfono regular, para hacer visitas regulares, incluso si tienes que permanecer fuera de la ventana y hablar. Posiblemente te ha estado animando a escribir emails, para enviar una caja de comida, o simplemente has estado demasiado ocupado para hacerlo. Jesús desea responder esa oración, pero necesita que un miembro de su cuerpo lo haga. Ese puede ser tú. En algún lugar en los alrededores de mi iglesia hay una joven estudiante, ha tenido clases por Zoom, se encuentra realmente exhausta de estar en el dormitorio de su casa sola, siempre en Zoom. Siempre está perdiendo contacto con otros. Ora porque un mentor entre en su vida de alguna manera, que lo oriente sobre encontrar un equilibrio, un nuevo propósito para responder a algunas preguntas claves. De hecho, aunque no lo hayas adivinado, mirando desde fuera, ella ha estado orando, rogando. Dios envió a alguien en mi vida. ¿Sabes que Jesús quiere responder a esa oración? ¿Que su plan es responder a esa oración? ¿Estar con esa joven? ¿Qué dice Barclay? Él no puede hacerlo físicamente, no está en el mundo, pero tiene un cuerpo, la iglesia. Cada miembro debe estar a disposición de la cabeza para hacer lo que más conviene para el bienestar del cuerpo. Así que Él ha estado tirando de tu corazón, llamándote. Tú conoces a esa joven, podrías llegar a ella, pasar tiempo con ella, incluso por teléfono, o por FaceTime, o por Zoom. Podrías conectar con ella. Puede que Jesús te esté esperando a ti para responder su oración. Hace unos años, alguien de nuestra iglesia me hizo un comentario. Sabes, la iglesia de la Universidad de Loma Linda es un trabalenguas. Algunas iglesias tienen nombres más breves y concisos, como Betel, Oasis, nombres más cortos. Iglesia de la Universidad de Loma Linda es un nombre muy largo, así que normalmente lo acortamos. Normalmente usamos nuestro acrónimo LLUC. Pero incluso esto es un poco complicado. Y esta persona me comentó lo siguiente: ¿sabes lo que deberías hacer? Deberías pronunciar nuestro acrónimo. ¿Qué quieres decir? Pronunciar vuestro acrónimo. Bueno, LLUC. Podrías decir simplemente Lucy. Podríamos decir, somos Lucy. Me encantó, porque me encanta Lucy. Me hizo pensar, mientras estudiaba este pasaje, pensando acerca del deber del cuerpo. ¿Qué tal si lo personalizáramos un poco más? Mejor que decir somos Lucy, hacer lo que Pablo dice, que cada miembro es responsable de su parte en totalidad de la obra del cuerpo. ¿Qué tal si dijéramos yo soy Lucy? ¿Y qué tal si aún añadiéramos otra línea más? Una línea que no entiendo ha sido atribuida a un profesor de inglés llamado William Johnson. Johnsson. Una ortografía inusual. Pero esta línea, como dije, entiendo que se le atribuyó a él. Esta es la línea: lo que tenga que ser depende de mí. Lo que tenga que ser depende de mí. ¿Qué tal si ponemos todos esos juntos, en una frase, y darse cuenta que esa frase contiene la cuarta línea, la cuarta idea?
Esa cuarta idea sería enunciada de la siguiente manera. Soy Lucy, y lo que tenga que ser depende de mí. Solo piensa en lo que causaría decir y actuar sobre esa frase. Alguien dice, me gustaría que la iglesia se preocupara más por la gente. Y nosotros respondemos, soy Lucy, lo que tenga que ser depende de mí. Alguien dice, ¿por qué la iglesia no ora más? Ora profundamente por el Espíritu de Dios. Y decimos, soy Lucy, lo que tenga que ser depende de mí. ¿Qué pasaría si alguien dijera, ¿por qué la iglesia no se preocupa más por los perdidos y ora más por las ovejas perdidas en las montañas? ¿Por qué no sucede esto? Y nosotros lo paráramos y dijéramos, espera un momento, yo soy Lucy, lo que tenga que ser depende de mí. Si alguien dice, porque la iglesia no es más abierta y acogedora, un lugar donde todos se sientan que pertenecen a ella, donde todos sean iguales, donde todo el terreno está al mismo nivel, a los pies de la cruz, y les paráramos y dijéramos, yo soy Lucy, lo que tenga que ser depende de mí. ¿Qué tal si cada vez que alguien dijera algo sobre la iglesia, nuestra expresión en la iglesia local de Loma Linda, o incluso en toda la congregación cristiana, inmediatamente diéramos un paso adelante y dijéramos, soy miembro del cuerpo. No solo tengo las bendiciones, sino también las responsabilidades y los deberes para actuar. Lo que tenga que ser depende de mí. Me pregunto, ¿qué crees que ocurriría si tuviéramos esa perspectiva, si tuviéramos esa actitud? ¿Qué tal si los creyentes, no solo de Lucy, sino de todo nuestro país y alrededor del mundo, tomaran esa postura, dispusieran de esa actitud y espíritu demostrado? ¿Qué crees que ocurriría? Creo que tengo una buena idea, porque he leído este libro. He leído acerca de un tiempo hace 2000 años, cuando los creyentes tenían esa actitud, cuando poseían ese espíritu, cuando vivían su vida de esa manera. ¿Sabes lo que decía la gente que les rodeaba? Decían, esa gente, estos seguidores de Cristo, han puesto el mundo boca abajo. No había ninguna duda sobre si la iglesia prosperaría o meramente sobreviviría. Sin ninguna duda, porque activamente estaban haciendo una diferencia en su mundo, como cada parte del cuerpo. Cada miembro del cuerpo cumplió su papel. Ellos decían, lo que tenga que ser depende de mí. Esa es la cuarta idea. Creo que hay una ilustración de esa idea en la vida de Dietrich Bonhoeffer, el gran erudito teólogo alemán y finalmente mártir. Bonhoeffer se acababa de graduar de su doctorado a los 21 años. Con 21 años se graduó con summa cum laude. De hecho, en su disertación escribió sobre la Iglesia, sobre este cuerpo de Cristo del que hemos estado hablando, en tales términos que otro gran erudito alemán llamado Karl Barth comentó que nos ha dado una nueva perspectiva del cuerpo de Cristo y su significado y obra. Había terminado en Berlín y estaba a punto de trasladarse a Barcelona para servir como pastor. Era su última reunión en su iglesia. Allí se reunió con los niños a los que había estado pastoreando y les habló sobre el paralítico que recibió el perdón y la sanidad de Jesús. Y entonces dijo, se reunieron en oración y estos niños oraron por él. Él estaba aún soltero, estaba en la trayectoria que un día conduciría a su encuentro con el azote nazi. Y tenía muchas razones para sentirse solo ahí.
Está rodeado por jóvenes miembros del cuerpo que están haciendo su parte. Es reflexionando sobre esto que Bonhoeffer escribió estas palabras. Donde hay oración, dijo, hay iglesia. Así que en esa pequeña reunión vio unos niños orando por el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero es lo que escribió más tarde que me atrae. Donde hay oración, dice, hay iglesia. Y donde está la iglesia nunca puede haber soledad. Bonhoeffer pudo decir eso porque un grupo de niños se tomó muy en serio el hecho de que eran miembros del cuerpo de Cristo. Me pregunto qué pasaría aquí, en nuestra comunidad de fe, ahora mismo separados físicamente pero unidos por una creencia común, compromisos comunes y un Señor en común. Me pregunto qué ocurriría durante este tiempo de pandemia si nos tomáramos eso en serio. Si nos apropiáramos las palabras de Pablo, me pregunto qué ocurriría si cada uno de nosotros dijera, soy Lucy, lo que tenga que ser, depende de mí.